Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV. Noticias Washington TV, el noticiario más completo de la televisión americana, con noticias, información y opinión. El honor entre ladrones es tan frágil como la necesidad de sobrevivir de alguno de ellos. Lectura del resumen de las noticias más destacadas de hoy lunes 23 de marzo de 2026, aportadas por diversas fuentes periodísticas reconocidas y confiables. Sin universidad no hay nación. Estudia en Estados Unidos desde cualquier país del mundo, gracias al convenio exclusivo entre Mackenzie University y Washington TV. Usa el código 25 y obtendrás exoneración de la inscripción y concursarás para una beca parcial si calificas. Noticias de Hispanoamérica. Alex Hernández, un joven venezolano de 15 años, natural del estado Bolívar, pone el nombre de Venezuela en alto al titularse como medallista de plata en la Olimpiada Internacional de Matemáticas celebrada en Vietnam. El presidente Trump afirma que Venezuela solía ser un país más rico de esta parte del mundo y por mucho. Y ahora no tienen comida, no tienen agua, no tienen medicinas. Se está desmoronando, pero nosotros no vamos a dejar que eso suceda. El jueves 19 de marzo fue detenido por las autoridades venezolanas el poderoso multimillonario chavista William Ruperti. Hasta el momento se desconocen los motivos de su detención. Ruperti es una figura de alto perfil en Venezuela, conocido por ser el dueño del equipo de béisbol Tiburones de La Guaira, por su rol histórico en 2002-2003 al fletar buques rusos para romper el paro petrolero, origen de su inmensa fortuna, por haber financiado la defensa legal de los narcosobrinos en Estados Unidos y realizado 2 donaciones al Estado venezolano de sendas pistolas de Simón Bolívar, valoradas una en $1.600.000 y la otra en $1.800.000. Esta detención ocurre en un contexto de diversas investigaciones sobre tramas de corrupción en la industria petrolera, como el caso PDVSA Crypto, aunque no se ha confirmado oficialmente que su arresto sea parte de este operativo específico. Desde 2019, Ruperti ha sido blanco de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en Estados Unidos, que lo considera un facilitador clave del gobierno venezolano sujeto a sanciones. No puede ingresar al país ni movilizar fondos en dólares sin riesgo de que sean confiscados. La presidenta de Venezuela anunció un plan de ahorro energético porque rayos del sol caerán directamente sobre Venezuela. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa rechazó la propuesta de crear un registro obligatorio para portales digitales en Venezuela. Exigir un registro obligatorio a medios digitales no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control. Los medios digitales no deben estar sujetos a estos procedimientos. Lo que corresponde es responsabilidad posterior, con garantías y debido proceso. En Venezuela existen bloqueos de medios, cierres y restricciones, por lo que imponer registros obligatorios profundiza ese modelo de control. El Fondo Monetario Internacional anunció que ha comenzado a dar pasos preliminares para acercarse nuevamente a Venezuela desde el año 2019. Así lo informó su vocera Julio Cossack al destacar que esto no implica un reconocimiento político al gobierno de Delcy Rodríguez. El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, reveló que el Comité de Servicios Armados del Senado los detalles de su reciente viaje a Caracas, donde sostuvo un encuentro de alto nivel con la presidenta Delcy Rodríguez y el alto mando militar venezolano. El propósito central de esta visita fue transmitir las inquietudes de Washington ante el nuevo escenario político. Al respecto, Donovan fue enfático sobre los resultados de la reunión, al asegurar a los senadores que dejamos claras nuestras preocupaciones y desde entonces todas esas acciones han sido tomadas por ese gobierno. Paralelamente, el jefe del Comando Sur aprovechó la audiencia
para elogiar el increíble trabajo que realiza la representación diplomática estadounidense en Caracas, liderada por Laura Dogu, con un equipo reducido de apenas 10 delegados. La periodista Nakari Mena Ramos y su esposo, el asistente de cámara y productor audiovisual Yanni González, recuperaron su libertad plena este viernes tras ser declarados inocentes por el Tribunal 22 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas. El pasado 6 de marzo, el Banco Central de Venezuela actualizó el Índice Nacional de Precios al Consumidor por primera vez desde octubre de 2024 y reportó una inflación de 51,9% en los 2 primeros meses de 2026. Las cifras oficiales revelan un incremento de precios del 14,6% en febrero y 32,6% en el primer mes del año en curso. De acuerdo al ente emisor, el país acumula 11 meses con tasas de inflación de 2 dígitos, siendo la de enero la más elevada en ese periodo, así como la más alta en exactamente 3 años. Fracaso total de la CELAC. Solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre. La organización no ha logrado cumplir su promesa de suplantar a la OEA o desbancar al dólar. No tiene una sede, una secretaría ejecutiva, un presupuesto anual y mucho menos un compromiso real con la democracia y la libertad. Fundada hace 15 años por Hugo Chávez y financiada por sus petrodólares, en un intento desesperado de suplantar a la Organización de Estados Americanos, creando una organización hemisférica paralela, sin Estados Unidos ni Canadá, pero con las puertas abiertas a la dictadura de Cuba y China comunista. La organización parece sufrir de un cáncer ideológico que promueve miseria, control estatal, autoritarismo y represión. Esta última cumbre CELAC África, organizada por Gustavo Petro en Colombia, es un fracaso total. Un síntoma de la crisis profunda que vive la izquierda. El medio colombiano Semana publicó este sábado un reporte exclusivo que revela una escalofriante confesión de uno de los condenados por el sicariato contra el senador fallecido Miguel Uribe Turbay. El crimen fue ordenado por la Segunda Marquetalia. Precisó que se trata de un testimonio rendido ante la Fiscalía por Simeone Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado a 22 años de prisión por planear el crimen del entonces precandidato presidencial del Centro Democrático. Departamento de Justicia estaría investigando a Gustavo Petro por sus posibles reuniones con narcotraficantes y por el probable financiamiento de su campaña con donaciones de traficantes. Petro asegura que jamás ha conocido a un narco. El buque con 300.000 barriles de combustible ruso que se dirigía a Cuba para abastecer sus plantas eléctricas cambió de rumbo por las presiones de Estados Unidos. Los panameños quieren construir un túnel peatonal por debajo del Canal de Panamá. Noticias de Washington, D.C. El presidente Trump amenazó con encargar los controles de seguridad de los aeropuertos a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas si los demócratas no aprueban la glosa presupuestaria de la Autoridad de Seguridad en el Transporte, cuyos funcionarios llevan sin cobrar desde febrero, precisamente por un boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario. Trump declaró que no permitirá que los demócratas entreguen el país a los inmigrantes ilegales. Calificó a la izquierda de groseramente incompetente y anunció que ICE está totalmente preparada para iniciar acciones este mismo lunes, enviando agentes a los aeropuertos. El viernes 20 de marzo se ha informado de un nuevo ataque letal contra una embarcación narcoterrorista en el Pacífico Oriental. El informe oficial indica que el ataque dejó 2 personas fallecidas y un sobreviviente que fue entregado a las autoridades de Costa Rica. El presidente Trump declaró este sábado 21 de marzo que el liderazgo de Irán ha desaparecido. Su armada y su fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo. Yo no, publicó en Truth Social al reaccionar a un artículo del corresponsal de The New York Times, David Sanger, quien indicó que el inquilino de la Casa Blanca
no ha alcanzado todos sus objetivos iniciales en la República Islámica. El mandatario manifestó que Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa y va semanas por delante de lo previsto. Como siempre, con su cobertura electoral tan incompetente, el fracasado The New York Times siempre se equivoca. El presidente Trump emitió una nueva amenaza contra Irán este sábado. Afirmó que establece un ultimátum de 48 horas para que Irán abra completamente y sin amenazas el estrecho de Hormuz. Trump ha asegurado a través de sus canales oficiales que de no cumplirse la orden, Estados Unidos procederá a golpear y aniquilar las plantas eléctricas de Irán, comenzando por la de mayor capacidad. La Guardia Revolucionaria ha advertido que responderá atacando las centrales eléctricas que abastecen a las bases estadounidenses e israelíes en la región, así como las plantas desalinizadoras de los aliados de Washington en el Golfo. A pesar de la retórica bélica, se han reportado llamadas de última hora entre Trump y líderes internacionales, como el primer ministro británico, buscando una vía para garantizar la navegación comercial en Hormuz sin que estalle una guerra total de infraestructuras. Robert Mueller, tercero, el director del FBI que transformó la principal agencia policial del país en una fuerza de lucha contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que más tarde se convirtió en fiscal especial encargado de investigar los vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump, ha fallecido. Tenía 81 años. Hace unas cuantas semanas el régimen iraní masacró a decenas de miles de sus propios ciudadanos en las calles por el simple hecho de protestar contra un gobierno que nos ha oprimido durante más de 4 décadas. Según diversas fuentes, entre 7.000 y 36.000 personas fueron asesinadas en cuestión de días. Y sin embargo, cuando Estados Unidos e Israel decidieron actuar militarmente contra ese mismo régimen criminal, miles de ciudadanos estadounidenses salieron a las calles de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y otras ciudades a marchar en defensa de Irán. ¿Cómo es posible? El psicólogo evolutivo Gad Saad acuñó un término que describe este fenómeno con precisión quirúrgica: empatía suicida. Es la incapacidad de priorizar el sentido común y la autopreservación, porque la empatía excesiva se coloca por encima de todo, incluso cuando esa empatía se dirige hacia los objetivos equivocados. Una réplica de la estatua de Cristóbal Colón, que fue destruida por un grupo de ignorantes que creen que la historia puede borrarse tumbando la estatua, vuelve a instalarse cerca de la Casa Blanca. Noticias de Maryland. La gobernadora Spanberger tiene sobre su escritorio proyectos de ley para legalizar la venta de marihuana recreativa y la eliminación de antecedentes penales previos, medidas que habían sido vetadas sistemáticamente por la administración anterior. Noticias federales. Colisión de un avión de Air Canada y un camión de bomberos en el aeropuerto La Guardia de Nueva York deja muerto al piloto y al copiloto y decenas de heridos. Noticias internacionales. La propiedad de tus sueños al alcance de tu mano. Red Financiera Americana y su agente José Semidey te la harán realidad. Usando el código 25 recibirás hasta $1,000 de descuento en tus gastos de cierre si apruebas las condiciones. Contacto jlsemidey@gmail.com o al teléfono 1571-426-9950. El primer ministro Benjamín Netanyahu afirmó que al régimen iraní le faltaba aproximadamente un año para crear misiles balísticos intercontinentales que podrían haber alcanzado Estados Unidos. Por ello, argumentó, Occidente debe reafirmar su posición frente al eje del mal liderado por Irán. La gente quiere ser ingenua, no quiere ver en qué clase de mundo vivimos, afirmó. Si observamos el mundo tal como es hoy, hay que estar ciego para no ver que las democracias lideradas por Estados Unidos deben reafirmar su voluntad de defenderse y oponerse a sus enemigos a tiempo, mientras aún hay tiempo, antes de que el estruendoso sonido del peligro las despierte y las despierte demasiado tarde. Europa se está suicidando con su buenismo izquierdoso, creyendo que el musulmanismo es de izquierda.
La instalación nuclear de Natanz, considerada el epicentro del programa de enriquecimiento de uranio de Irán, ha sido blanco de una nueva ofensiva el sábado 21 de marzo. Los daños se concentraron en las estructuras de entrada y la red eléctrica, lo cual es crítico dado que las centrifugadoras IR-6, situadas a unos 40-50 metros bajo tierra, dependen de un flujo eléctrico constante y son extremadamente sensibles a las vibraciones de los impactos. Tanto las autoridades iraníes como el Organismo Internacional de Energía Atómica han informado que hasta el momento no se han detectado fugas de material radioactivo fuera de las instalaciones. Rafael Grossi, director del organismo, ha reiterado su llamado a la máxima moderación militar, advirtiendo que un error de cálculo en estos sitios podría forzar la evacuación de ciudades enteras debido al riesgo radiológico. El régimen islámico en Irán ha confirmado la sentencia a muerte de Melika Azizi, una joven de 18 años, por presuntamente quemar símbolos del régimen. En el tribunal, Melika dijo al juez: «Han dejado que tantos jóvenes sangren. ¿Cómo puedo permanecer en silencio? No me importa. Simplemente mátenme». El comando estadounidense compartió imágenes de satélite que confirman un ataque devastador contra una fábrica iraní de motores para drones de ataque, instalada cerca de Teherán. Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Japón, entre otros 20 países, emitieron un comunicado en el que condenan el bloqueo iraní al estrecho de Hormuz y expresan su disposición a sumarse a los esfuerzos para reabrirlo, sin precisar la forma ni el alcance de esa contribución. Ucrania está cerca de lograr levantar la mayor industria de drones del mundo. La guerra lo había convertido en el mayor laboratorio bélico. La experiencia apunta a una autonomía inédita. El comandante en jefe de Ucrania informó que entre el 17 y el 20 de marzo los intentos rusos de avanzar mediante asaltos de carne, es decir, oleadas de infantería con poco apoyo blindado, han resultado en más de 6.000 bajas rusas. El presidente Zelensky afirmó ayer domingo que las pérdidas totales de Rusia en la última semana superan los 8.000 soldados entre muertos y heridos graves. Es escalofriante el desprecio por la vida de sus tropas que demuestra Putin. Este fue el boletín noticioso de Washington TV, la televisión del futuro ahora, siempre pendiente de las necesidades informativas de su audiencia. Desde la capital de los Estados Unidos, transmite Washington TV.